hasta el día feliz cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Que mi vida, cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor al Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor y aumente mi fe hasta el día feliz cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí saludarlos a todos. Espero que tengan un feliz sábado y tengan muchas bendiciones para el día de hoy. Quisiera que inclináramos nuestros rostros para hacer una oración. Oremos, hermanos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradecemos infinitamente tu amor. Te agradecemos que nos permites por este medio reunirnos para poder alabarte y poder fraternalizar y tener el estudio de la escuela sabática. Agradecemos, Señor, infinitamente que has cuidado nuestras vidas, que nos tienes con salud física, mental y espiritual. Igualmente pedimos por todos nuestros familiares y amigos representados en cada uno de nosotros. Pedimos especialmente por las personas que de alguna manera están pasando por la prueba dura de esta experiencia negativa del coronavirus y sus familiares, ya sea para que los confortes espiritualmente, físicamente, pero sobre todo, Señor, para que los cures. Ayúdanos a todos, Señor, para que esta pandemia pase rápido y podamos gozarnos nuevamente reuniéndonos. Pero más que todo, Señor, ayúdanos a entender por qué suceden estas cosas y que podamos estar preparados para lo que venga. Te agradecemos todas estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Daniel, por favor, ¿nos puedes dar los anuncios? ¿Pueden escucharme? Sí. Sí, muy buenos días a todos y feliz sábado. Los anuncios que tenemos en esta semana son las siguientes. Queremos recordarles principalmente que en estos momentos se está llevando a cabo la clase de primarios de nuestra iglesia por esta misma aplicación, a cargo de la hermana Sumari Salazar, que sus reuniones son de 9:30 a 10:10 de la mañana. Nuestra iglesia hermana de Hollywood también está llevando a cabo diferentes clases para niños y jóvenes a través de este ID de Zoom. Como es de costumbre, hoy, al finalizar nuestra escuela sabática, colocaremos la transmisión del culto divino de la iglesia de Hollywood. Les recordamos que hoy también se estarán reuniéndose los clubes de aventureros y conquistadores a las 2 y 3 de la tarde. Seguidamente de la reunión del club de aventureros, se podrán
conectar por Facebook a las 3 para realizar el honor, diversión con cometas. Los jóvenes de David estamos invitándolos a nuestra sociedad de jóvenes y despedida del sábado. Estará a cargo del hermano Gabriel Castillo y tendrá por título Segunda Oportunidad. También tendremos nuestro juego de Kahoot, que esta semana se trata del libro de Lucas. También le queremos recordar que los lunes y jueves se están llevando a cabo las reuniones del grupo pequeño de nuestro distrito a las 8 de la noche. También este martes tendremos nuestra reunión de oración y testimonio a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, perdón, a través de esta misma aplicación. Esta semana tendremos un invitado muy especial que será el pastor Henry Barrios. Te invitamos a estar en contacto por nuestras redes sociales y puedan invitar a sus amigos y familiares a hacerlo y así poder que nuestro mensaje de esperanza llegue a muchas personas. Si tienen conocimiento de alguna persona también que esté pasando alguna necesidad, puedan comunicárselo a los hermanos Fausto Castillo, Fabiola García o Mila Ramírez para que podamos hacernos cargo como iglesia de ayudar a otros. Y el sábado pasado también comenzaron las clases del Instituto Fiel. Hoy continúa con la clase de Padres de Éxito, dictada por el pastor Henry Barrios, que es a las 5 de la tarde por Facebook, en la página de Ministerios en Español de nuestra conferencia. Y esto ha sido todos los anuncios que tengo aquí. No sé si hay otro por ahí, ¿no? Y le dejamos la otra parte a la familia Castillo, que tiene un especial. Buenos días, familia. Quería compartir algo que nos escribió la familia Castillo. Esta familia están en Cuba, son familiares de Ariday y ellos nos escribieron este mensaje. Sal de la tierra, pureza vital, luz de este mundo serás, sabor de vida para vida te pondrás y ancla firme en la tempestad. Hay alegría en la amistad que me da mi Dios, quien cerca estará, y viviré para anunciar. Cristo es poder y verdad. Si Jesús está, tiene mi alma paz. Mi felicidad es su voluntad, su presencia en mí, su influencia aquí, fragancia como flores dará. No hay tristeza ya, solo libertad. Hay perfecto amor, gozo y santidad si Jesús está. Esta canción la quieren dedicar a la iglesia de David con mucho cariño. Maranata. Sale
No puedo quitarle el mío. René. ¿Tú tienes oración final? Un momento, que no sé si le puedes quitar el mute a tu teléfono. Ahí está. Ok, ya podemos empezar. Ok, la lección de esta semana nos toca por título idiomas, textos y contextos. Y Félix nos va a dar un comienzo con esta parte de la lección. Félix, ¿está ahí? Quítalo. Ante todo, ¿me escuchan? Espero que sí. Gracias por la oportunidad. No sé cuántas personas hay conectadas, Jorge, ahora mismo. ¿Me puedes decir el número? Bueno, por ahora ya tenemos 18 conectados en Zoom. En Facebook tenemos ya 2 personas conectadas. Perfecto. Bien, feliz sábado, hermanos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta hermosa mañana de sábado, y vamos a repasar un poco lo que aprendimos esta semana en la lección. A mí me toca la introducción de la lección, sábado y domingo, y vemos que el versículo de memoria es un versículo interesante. Nos habla acerca de la ley que Moisés le entrega a los levitas, a la tribu de Leví, que eran los encargados sacerdotes. Y el versículo de memoria que está en Deuteronomio 31:26 dice: toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es interesante que se menciona aquí que el libro debe estar al lado del arca, o sea, dentro del tabernáculo. Muchas personas especulan acerca de esto, pero lo que nosotros entendemos es que esto significa que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y que es importante que la palabra de Dios sea leída en todas partes, ¿no? Y que la gente pueda conocer lo que se habla en ella. Vemos que en la introducción nos habla diferentes tópicos acerca de la palabra de Dios, y en cuanto a los idiomas, cuántos idiomas hay en el mundo. Habla de 6,000 idiomas, habla de 600 aportaciones o 600 traducciones. Generalmente estas traducciones son hechas usualmente con ayuda de una sociedad bíblica que es muy conocida por muchos. Sin embargo, la traducción de la Biblia, que ha sido solo 600 completamente, vemos que en el Nuevo Testamento la lección menciona que ha sido traducida 2,500 traducciones. O sea que es un poco más el número, pero realmente lo que interesa es que la Biblia esté completa, que la gente la pueda recibir completa. Tengo entendido, según unas estadísticas, que hay en el mundo un promedio de 238 países. Y gracias a Dios, como pueblo adventista, nosotros estamos en aproximadamente 200 de esos países. O sea que tenemos entrada a estos países de una u otra manera. Estamos usando mucho el sistema de televisión o de vía internet. Y Dios es bueno. La lección el sábado menciona también que hubo un tiempo, varios siglos, en donde la palabra de Dios fue deliberadamente sacada de la mano de las personas y fue escondida para que solamente un cierto grupito pudiera tener acceso a ella. Pero gracias a la reforma que se llevó a cabo en los años 1500, gracias a la imprenta de Wittenberg, la palabra de Dios pudo volver a ser el libro más obtenido en el mundo. No hay un libro que sea más obtenido que la palabra de Dios, y el primer idioma en que la Biblia fue hecho fue en el idioma inglés. Ahora, el día domingo nos tiene algo interesante acerca de cómo entenderíamos o cómo debemos entender la palabra de Dios, cómo entender las escrituras, y nos manda a una carta que
el apóstol San Pablo le hizo a Timoteo, al joven Timoteo, en donde le dice a Timoteo, si bien de la niñez conoces, ¿ok? Que la palabra de Dios dice que es útil y menciona algunos escaños. Dice que es útil para, lo primero, enseñar. La palabra de Dios es excelente para la enseñanza. Es útil para corregir. Es útil para redarguir. Y menciona algo más que tengo acá. Voy a revisar un momentico para confirmar eso. Bueno, en lo que vamos investigando de qué corregir, instruir, redarguir, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios menciona. Y que Dios a través de ella nos pone los pensamientos claros. Ahora, en el día domingo también se menciona porque era importante para los hijos de Dios obedecer la palabra de Dios. Creo que eso es uno de los puntos que más me tocó en la lección y quisiera compartirlo con ustedes. Hay una lectura que está en Deuteronomio 32, 40 y 46 y 47, en donde ahí resulta que la palabra de Dios dice primeramente, Moisés, ahí, que la palabra de Dios, número uno, no es vana. Eso es lo primero que, una de las cosas que en el versículo 47 se enfoca. Deuteronomio 32, 46 y 47. La palabra de Dios no es vana. En segundo lugar, dice Moisés, es vuestra vida. O sea, eso se lo recalca al pueblo, de que no solamente no es vana, sino que es la vida de ustedes. Y lo otro es que Moisés habla de que prolonga la vida donde quiera que estemos. O sea, parafraseando, la palabra de Dios no es vana, la palabra de Dios es vida, y donde quiera que usted se encuentre, sea en Pekín, sea en la China, sea en Rusia, sea donde sea, si usted tiene la palabra de Dios a su lado y cuenta con ella, usted, la vida suya va a prolongar. Y hay ejemplos bíblicos que pudiéramos mencionar, que se mencionan en la palabra de Dios, como está David, que seriamente fue bendecido por la palabra de Dios. Está Jacob y está Abraham. Así que si alguien más tiene algo que decir acerca de esta introducción y día domingo, puede hacerlo. Sí, en la parte del domingo quiero comentar también que por qué la Biblia no es vana, sino es la vida de nosotros. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia no solo me enseña, sino hace aún más, me redarguye, me transforma, me cambia. Ese viejo hombre que había fue transformado por un nuevo hombre. Me hace otra persona, me hace, mi enfoque es diferente al yo a ser enseñado y corregido por la Biblia. También me dice que me prepara ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Quién me puede preparar para toda buena obra si no solamente el Señor? Me gustan esas palabras del fin de ese versículo de Timoteo, que habla de Timoteo en el 17. Y la parte que tocó Félix, muy importantísima, es que eso no es cualquier cosa, no es una cosa de juego, es la vida. La vida es todo lo de un ser humano. La palabra de Dios es quien nos da la vida. Hay muchas palabras. Quería ver si alguien tenía algún comentario de esta parte de la lección antes que yo continúe la lección. René, en esta parte de la lección, cómo entender las escrituras, creo que deberíamos de poner en práctica lo que vamos a ver un poquito más adelante, el texto y el contexto, donde habla acerca de la parte histórica. Es bueno porque Félix leyó el versículo 47 del capítulo 32, donde Moisés le habla al pueblo. Pero cuando vamos al contexto, para entender el momento de la historia y el contexto, podemos entender de una forma más clara por qué aparece este versículo en cómo entender las escrituras. Si usted va al capítulo 32 hasta el versículo 44, del 1 al 44, usted va a encontrar que todos esos versículos no son más que un cántico que Moisés tiene
un cántico que manifiesta la obra y la prosperidad que podía tener Israel si confiaba en Dios. Por ejemplo, si tú lees el versículo 6 del capítulo 32, dice, así pongas a Jehová, dice, así pagas a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es él tu padre el que te creó, el que te hizo y el que te estableció. Y así va mencionando. O sea que cuando entramos al versículo 47, que es el versículo que toca acá, que habla acerca de que no debemos de tener la vida como algo vano, porque realmente todos estos consejos nos van a ayudar a tener una vida más sana, una vida más saludable, una vida de prosperidad y sobre todo tener la bendición de Dios. O sea que en este capítulo 32, hablando acerca de cómo entender las escrituras, Moisés le está diciendo al pueblo que si el pueblo quiere ser prosperado por Dios, tiene que atender las palabras de Dios, tiene que escuchar las palabras de este cántico y tiene que repetirla también a su familia. Así que esto es lo que quería hablar acerca de la proyección de realmente de la enseñanza en este pasaje de Deuteronomio capítulo 32, que es prácticamente la despedida de Moisés, porque ya en el capítulo 33 Dios le dice que vaya al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que ahí va a descansar. ¿Algún otro comentario? Continuamos entonces. Las palabras y su significado. En esta sección de la lección de las palabras y su significado, podemos ver cómo en la Biblia encontramos muchas palabras que tienen diferentes significados. Ahí en la lección nos habla acerca de una palabra hebrea, chesed, que nos habla de la misericordia, ¿ves? Pero no solo se refiere a la misericordia, sino que la palabra es aún más amplia porque nos habla del amor, de la benignidad de Dios para el ser humano, hasta dónde llega la bondad de Dios para salvar al ser humano, ¿ves? El amor tan grande que tiene por el ser humano. También en cada idioma hay palabras las cuales son abarcantes, no solo se centra en un solo significado. También nos habla acerca de la parte de Shalom, la bendición, cuando se habla de la bendición sacerdotal, ¿ves? Que dice que Jehová nos bendiga y guarde y nos guarde. Dice, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuánta bendición está incluida en esa parte de la lección? Me gusta esa, y como Alberto estuvo comentando en la lección de maestro, la parte esa de Shalom incluye una bendición múltiple, no solo es una bendición para los judíos, que estaba explicando una prosperidad espiritual y material, toda completamente unida, ¿ves? También podemos ver muchas palabras que se usan en la Biblia, como la ley, cuántas veces se refiere en diferentes partes de la Biblia, como la ley, en la parte de la ley de Moisés, donde habla Pablo de la ley del pecado, esto que quiero hacer, que no quiero hacer, esto hago, ¿ves? Tenemos que estar claro de en qué contorno se usa la palabra, ¿ves? Porque la palabra puede usar dependiendo de lo que quiere enfatizar, lo que quiere decir el autor en ese momento de estar hablando. Yo quiero decir, y alguien entrar en esta parte de la lección. yo quiero decir algo, René, ¿no? Y es lo siguiente. Hay una cita que está en el libro de Job, el capítulo 3 y el verso 26, en donde ahí el Job le da un significado diferente a la palabra que se usa ahí de Shalom. O sea, hay varios versículos que la lección presenta, y si algún hermano quiere aportar algo a esto, estaría bien. Dice, no he tenido paz, no me aseguré
ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ahí el contexto de ese versículo donde Job está poniendo la palabra paz, que significa tranquilidad, serenidad, entero, feliz, bienaventurado. ¿Por qué Job la está usando en este momento de una manera diferente? Sí, dependiendo cómo que quiere o sea, manifestar el relato del autor en ese momento ahí, es que se usa la palabra. ¿Alguien quiere comentar acerca más de la parte de lo que es los significados de las palabras y significados? También tenemos, sí, Sí, mira, René, con respecto a lo que decía Feli, es que por lo que estaba pasando Job, Job no tenía paz. Él no tenía el shalom, no lo tenía, pero él sí tenía fe en Dios. Y por eso es que él dice que no tenía paz, porque realmente la condición física y las cosas que le habían pasado y la prueba por la que había pasado, había perdido el shalom, había perdido la paz que solo Dios da. Ahora, hay una palabra que aparece en Deuteronomio 6, 4 al 9, que es la palabra shema, el verbo shema, que significa oye. Y estamos hablando de palabras y su significado. Cuando usted va a la raíz de esta palabra, de este verbo shema, usted va a darse cuenta que aunque significa oye, más que oír, significa analizar, significa escudriñar, significa ver más allá, porque ahí Dios le está diciendo, Dios está usando a Moisés para que le diga al pueblo las cosas que debe tener presente para que sea un pueblo próspero y sobre todo para que nunca se olvide de Dios. Si usted lee ahí el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le está dando a través de Moisés una serie de instrucciones al pueblo para que sean prósperos, ¿ves? Pero usa la palabra shemat y aunque aparece, significa oír, no es más que escudriñar, que analizar, que ver, tú sabes, aquellas palabras que están escuchando. sí, no solo es oír, sino escuchar, como estoy comentando también, no mismo escuchar que oír. A veces tú oyes, pero no estás escuchando, estás analizando lo que se te está diciendo. Muchas veces, o sea, una forma de enfatizar es la repetición, ¿ves? Cuando tú repites y repites, estás enfatizando en algo que tú quieres dejar por sentado, algo que tú quieres que se haga, algo que tú que quede grabado en la mente de la persona, porque en la repetición está el aprendizaje. Si damos cuenta, en el modo Deuteronomio 6 y el 7, ¿qué nos dice aquí? Y todas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa, andando en el camino, acostarte, levantarte. Quiere decir que en todo momento repetirás las palabras. Pero hay algo muy importante. Dios quiso llegar aún más allá de la repetición, aún más allá de llevar este mensaje verbal, oral, si es que lo hizo a través de la escritura. Por eso vemos cómo comenzamos con Moisés, que comenzó escribiendo, ¿ves? Vimos el registro sagrado que nos ha sido dado, que tener esa bendición, es una bendición del cielo tener el registro sagrado. Dios quiso también no solo que se repitiera, porque él sabe que en la repetición llega el momento en que se cambiara, se perdiera el énfasis de lo que Dios quería enseñarnos. Y a través de la palabra impresa ha sido una forma en que ha quedado grabado y fijo en lo que Dios quiere decirnos. René, Sí. sí, sabes que cuando muchas personas se quieren aprender las cosas de memoria, se usa la técnica de la repetición, ¿no? Se repite y se repite para memorizar lo que uno quiera guardar en su mente.
Y, y creo que la Biblia lo que intenta es no solamente que te quede en tu mente algo en específico que te lo está repitiendo, sino que te tomes cuidado sobre esas palabras, como no sé si lo dijiste, sobre la palabra de santo, 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 para enaltecer esa palabra y entender que es de quién habla, para entender que esa persona de la que hablamos, que es Dios, es santo, santo, santo. Hay algo muy importante que aprendí con el estudio de la lección de esta semana, y es que de cada idioma sus cosas particulares, ¿ves? Su particularidad. Y en el idioma hebreo dice que no hay como puntos, no hay signos que especifique que le den el énfasis, ¿ves? Sin embargo, por eso dice que podemos ver ahí en Génesis, cuando la creación, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y volvió a recalcar diciendo conforme a nuestra semejanza, ¿ves? Quiere decir que repite. También dijo, y creó a su imagen, y a una parada y vuelve, a la imagen de Dios lo creó. O sea, para especificar cómo Dios quería hacer las cosas, ¿ves? También como tú comentaste ahí en la parte de que se muere, que los serafines que estaban alrededor del Señor repetían, santo, santo, santo. Esa cualidad divina, Dios quería al repetir que quedara impregnada en la mente la santidad de Dios, ¿no? Si alguien quiere recomendar algo para esta parte de la lección, me gustaría. Sí, René, hay dos cositas, hay dos palabras acá en este texto de Génesis 1:27, y es la palabra crear y la palabra imagen. ¿Sabes? Porque fíjate, si tú te fijas, acuérdate, yo repito el concepto, en el pensamiento hebreo, la repetición expresa ideas que refuerzan el significado y enfatiza la importancia de los conceptos. O sea que es como dice el dicho, en la repetición es que está la definición de algo que se quiere decir, o sea, el mensaje de algo que se quiere dejar. Y me llama la atención que ya se habló de la palabra creó, o sea, que es el verbo barat, o la palabra barat, que es crear, haciendo énfasis en que solo Dios es el único que puede crear de la nada. No existe capacidad en ningún ser humano, en nadie, en nada que pueda crear. Solo Dios tiene esa capacidad, y por eso él repite el versículo 3 veces, haciendo énfasis que solamente es una cualidad que tiene Dios. Y con respecto a la imagen, la palabra imagen se repite 2 veces. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó. La palabra imagen es tisel, y tisel significa sombra. O sea, está reflejando la sombra. El hombre de la creación refleja la sombra de la perfección y la belleza de la divinidad. Por eso dice, cuando fuimos hechos a imagen, el hombre refleja la sombra. Y por eso es que dice, aún en cada día, en cada cosa que Dios creó, y era todo bueno en gran manera. Se va repitiendo cada día. ¿Por qué? Porque ahí estaba la imagen de Dios y estaba la creación de Dios. Félix quería decir algo. Sí, Alberto y René, y a los que puedan también aportar. Hay algo interesante que yo quisiera compartir con ustedes. Cuando Jesús se va de la tierra, ¿ok? Que asciende al cielo, los discípulos quedan turbados y quedan un poco confusos con toda la situación, porque aunque habían estado con él, todavía muchos tenían muchos preconceptos y muchas malas informaciones que tenían que sincronizar. Vemos cuando se inicia el movimiento adventista también, que se estudiaba la palabra de Dios, pero creo que fue el 22 de octubre de 1844, que la iglesia estaba estudiando, las personas estaban estudiando la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Que se equivocaron.
se equivocaron. ¿Y qué pasa cuando nosotros a veces estamos estudiando la palabra de Dios y nos equivocamos en algún concepto o idea que me está tratando de transmitir Dios a través de ella? Por ejemplo, el mensaje de la redención, el mensaje del santuario y cosas así. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros para nosotros poder continuar como hicieron, por ejemplo, los que iniciaron el movimiento adventista? El movimiento adventista llegó ese día, la noche del 1844, el Señor no vino, todavía eran las 12 del día y todavía estaban esperando al Señor. Pero dice que un grupito fue y continuó estudiando la palabra de Dios, indagando, pidiendo al Espíritu Santo para que le mostraran la verdad correcta. Yo quisiera que pudieran hablar acerca de eso. Podemos ver también en lo que está hablando aquí de repetición, y nos damos cuenta, podemos ver muchas historias de la vida, se encuentran 4 evangelios. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva de cada historia. Disculpa, la hermana Eri quiere decir algo, y si puedes chequear si tu conexión otra vez, si puedes tratar de corregir la conexión mientras ella va conversando con nosotros. Sí, con referente a lo que está hablando el hermano anterior, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, hay un sinnúmero de cosas que tenemos que tener en cuenta. El idioma, la cultura, porque hay un filtro de traducciones para llegar a nuestro idioma, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nosotros podríamos ser soberbios cuando leemos un versículo de la Biblia o una idea, nosotros obsesionarnos con que eso es lo que quiere decir, porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, hay un problemita, no un problemita, pero hay un filtro de traducción. Entonces, yo pienso que nosotros debemos acercarnos a la Biblia para que no ocurran problemas como lo que hemos tenido, con humildad e investigación. No nos podemos limitar a el solo hecho de que aquí dice, por ejemplo, la palabra vino, que es una palabra que trae mucho conflicto alrededor con otra creencia, y creer que palabra vino ya dice que es vino con alcohol, porque eso es lo que está en mi idea, ¿no? Eso es lo que traduce en español. Entonces nosotros debemos ir con humildad, primeramente con humildad y con mucho cuidado, porque hemos tenido muchas diferentes creencias de un mismo versículo en una misma iglesia. Entonces hay que ir con humildad, cuidado, estudio e investigación. Es muy importante. René, para entender también tenemos que usar el método correcto. Ya lo vimos en lecciones más atrás, que pasamos ya, los métodos que tenemos que usar para poder entender la Biblia, porque hay veces el usar métodos incorrectos nos lleva a una mala interpretación y a una mala acción, ¿ves? Porque si no entendemos, vamos a actuar de acuerdo a lo que entendimos, y a veces está errado nuestra comprensión. Hay como una broma que la gente usa, que de gente que acostumbran a leer la Biblia al azar. ¿Sabes? Gente que dice, no, voy a estudiar la Biblia, pero voy a ver qué Dios me dice hoy. Y entonces abren la Biblia en cualquier versículo donde le caiga, y ahí lo leen y entienden como que ese es el mensaje que Dios tiene para esa persona. Y recuerdo que estaba oyendo a alguien que comentaba y decía que alguien usó ese método y abrió la Biblia así de pronto y se encontró el versículo que dice, Judas fue y se ahorcó. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo? ¿Voy y me ahorco también? Judas fue y se ahorcó. Entonces hay veces tenemos que, para entender, usar el método correcto para poder llegar a la interpretación correcta. Y tenemos que entender que también la Biblia, hay veces tenemos que ser amplios y entender el texto y el contexto para poder tener una visión clara de lo que estamos leyendo. Eric quiere decir algo también. ¿No hay nadie más que quiera decir algo? No, ¿Alguien quiere hablar? No. Bueno, mira,
yo estuve investigando algo tan interesante porque ¿qué trae problemas con las demás denominaciones con nosotros? Es la palabra ley, ¿verdad? Y yo estuve indagando algo bien importante, se lo voy a leer porque es bastante información, pero voy a tratar de ser lo más corta posible. Pero mira, aquí podemos ver que yo pude, a ver dónde la tengo. O sea, que hay una palabra que se llama, que se usa un vocablo, que es dabar, ¿verdad? Esa palabra dabar. Y cuando nosotros vamos a investigar esta palabra, significa tantas cosas, pero una de las cosas más que me llamó la atención que es, significa palabra ley, lo que le dieron, lo que Moisés recibió del Señor, los 10 mandamientos. Pero fíjate, cuando vamos a eso, la palabra ley tiene palabras, pero está mandando un mensaje grandísimo que ni siquiera nosotros lo imaginamos. Para poder entender todas esas leyes, debemos ir al original para poder comprender la amplitud de lo que significa ley. Pero algo muy importante, que cuando se traduce, mira, se traduce dabar, cuando se traduce al vocablo griego, usan ¿qué? Una palabra que se llama nomos. Y cuando se traduce al latín, que fue cuando se tradució la primera traducción Biblia, ¿no? Que fue que después de griego, usan la palabra lex. Y nosotros que usamos ley. Pero es un significado de cosas que ni nos imaginamos. Por eso que es importante para nosotros como pueblo, como nosotros somos supuestamente el pueblo que vamos a predicar el último mensaje en los últimos tiempos. Tenemos que estar bien empapados, bien indagados, investigar cada idea al original para que nosotros podamos tener una idea más amplia. Claro, la cuestión de la salvación es bien sencilla. Es sencilla y está muy clara en cualquier traducción, pero hay cosas, conceptos que nosotros ni siquiera nos imaginamos de tanto significado profundo y hermoso que tiene y que al traducirse pierde mucho, mucho significado. Entonces, a la hora de nosotros acercarnos a la palabra, como recalco otra vez, hay que investigar y hay que ir primeramente con humildad para que el Espíritu pueda entrar en nosotros y hablarnos. Amén. Uh-huh. ¿Tengo mejor opción ahora o no? Te escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Que hoy he estado teniendo problemas con la conexión. Pues todo este tema que se ha dado ha sido de mucha bendición, que es importante, como estaba explicando la hermana, conocer, pero lo más importante, lo más claro que tiene la Biblia es el tema de lo que es salvación. Eso es súper importante. Pero algo muy importante también es que nosotros no solo debemos estudiar, sino estudiar, profundizar, y el Señor nos va a dar la luz. Cuando tú comienzas a realizar un proyecto, tú comienzas agarrando información, pero te vas profundizando en él hasta que llegas al meollo de lo que tú quieres estudiar. Veo a Moisés por ahí, no sé si Moisés quería hablar. No, ya pasó la oportunidad lo he intentado, pero no ha habido oportunidad. Moisés, perdón, lo que pasa es nosotros no te puedo ver, solo veo una foto, como una foto, no veo el video. Entonces, si tú sabes quitarle el mute a tu teléfono, le quitas el silencio para poder hablar y pedir la palabra, porque no te puedo ver si levantas la mano o algo así. Entonces, quitas el silencio, pero vamos a mantener el silencio en el teléfono, porque la bulla de otros teléfonos hace perderle buena señal a René. Claro. Ok, gracias. No. La hermana quería comentar.
Bueno, René, no sé si quieres que discutamos la parte de los textos y los Sí, contextos. vamos a ver para ahí. Estaba esperando porque sabía si alguien más tenía que contar. Ajá, sí. Llegamos a la parte de textos y contextos. Ujú. Es muy importante aquí en la parte de los textos y contextos que muchas veces leemos un texto y entonces sacamos una conclusión sin leer el resto del capítulo, sin leer la parte anterior, posterior de nos estamos, sin buscar el trasfondo de lo que nos está comentando, ¿ves? Comentaba también que a veces es igual que cuando hay una conversación y nosotros llegamos a mitad de la conversación, no tenemos una idea clara de lo que se está hablando, ¿ves? Y podemos hacernos una idea errónea, la cual nos puede dar un mal concepto o una mala idea de lo que se habló, ¿ves? También veo a Moisés por ahí, no sé si él quiere hablar porque después me dice que no. Sí, bueno, bien. Mira, me trae a mi mente en Cuba cómo las personas trataban de contradecir la Biblia y de, de chantajearla. Y entonces, por ejemplo, le decía, bueno, dice que Caín se casó, tuvo hijos, y ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Y ellos no analizan la Biblia, buscaban textos para contradecirlo y no para analizar buscando salvación y vida eterna. Y entonces, pero en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 5, ahí podemos decir que Adán tuvo hijos y tuvo hijas también. Y entonces cuando no buscamos con espíritu de sabiduría, con amor y con paciencia, pues podemos torcer la escritura para nuestra propia perdición. Gracias. René, mira, algo también aquí interesante que lo había dicho a Alberto también en algunas partes y tú también, por ejemplo, cuando yo estudio la lección, que muchas veces la lección nos lleva a un versículo, lee este versículo y nos explica el tema más o menos basado a ese versículo. Y muchas veces yo hago es tratar de leer versículos hacia arriba, versículos hacia abajo, y creo que también cuando uno está leyendo un libro y tiene una palabra que no la entiende, trata de leer todo el texto completo y para tener el entendimiento. Porque, como dice el contexto, uno tiene que ver todo el contexto. Porque si uno agarra la Biblia y lee al azar un versículo donde pasan algunas situaciones que no son de buen ejemplo, quizás la persona que no conoce la Biblia va a pensar, pero este libro trae un mensaje errado, ¿no? Entonces no nos podemos quedar solamente con un versículo para poder entender lo que nos quiere traer la palabra. Eric quiere decir también otra cosa. Sí, agregar un poquito, quería agregar que muchas veces cuando lees el texto, a veces pasan hasta 2 capítulos para tú poderlo comprender. O sea, es impresionante. No podemos coger un texto, leer y ya leer 3, 4, pero a veces hay 2 capítulos, 3 capítulos, o antes o después, para nosotros poder comprender exactamente la idea de Dios acerca de lo que está pasando en ese texto, que es muy importante. Claro, incluso cuando estás leyendo Apocalipsis, hay muchas cosas que te lo explican en otros, otro versículo, otro capítulo. Ajá. Que no tiene nada que ver con ese capítulo, pero te vas 3 capítulos detrás y encuentras que lo que está diciendo el capítulo 6 tiene que ver con lo que está en el 2. Entonces, así la Biblia es bien compleja y hay que tener mucho cuidado y investigar y estudiar y orar mucho.
Sí, mira, una cosita más. Hay un texto que en Génesis que muchas veces hay gente que lo malinterpreta. Cuando empezó a multiplicarse la maldad y dice, y los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ¿ves? Y dieron como resultado a los gigantes. Y hay personas que leen ese texto y lo malinterpretan. Dicen, los hijos de Dios, ¿es que acaso los ángeles tuvieron relación con las mujeres, con el ser humano? ¿Ves? Y entonces hay veces hay que estudiar un poquito, leer un poquito, analizar, ver en qué contexto se dice lo que se está diciendo, el versículo que estamos leyendo, para poder llegar a una verdadera conclusión. Porque hay veces la gente saca conclusiones erróneas porque realmente interpreta incorrectamente la Biblia. Tú sabes, un error que me parece que yo cometí una vez mi hermano me preguntó que por qué dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y yo le expliqué con mis palabras, ¿no? Y yo creo que el error que estoy pensando que tuve es que yo debía haber agarrado la misma Biblia y buscar la respuesta con él, para que él vea que no es una respuesta mía, sino que en la misma Biblia te va respondiendo las preguntas que surgen. Félix creo que quería compartir algo con nosotros también. Y Moisés también está por ahí. Mira, agregando a lo que estamos hablando, por ejemplo, la experiencia mía dentro del pueblo de Dios, mientras yo he estado en la iglesia, no sé cuántos, los que están aquí son todos adventistas, pero mi experiencia con la iglesia siempre ha sido que hay personas que dicen que la salvación es por gracia totalmente y que yo no tengo que hacer obras. O los demás que dicen, bueno, para yo salvarme, yo sí tengo que hacer obras, porque si no, no me voy a salvar. Y, por ejemplo, en la Biblia hay un versículo en el libro de Santiago, creo que yo lo mencioné la semana pasada, que habla acerca de, voy a buscarlo aquí un momentico, rapidito. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, nosotros entendemos por Romanos, Pablo dice que el hombre es justificado por gracia, por la sangre de Cristo para evitar la ira de Dios y por la fe. Pero Santiago dice que el hombre es justificado por las obras. Pero realmente cuando uno no aplica los versículos anteriores, uno entiende que la salvación también puede ser por obras o que las obras son las que nos ayudan a salvarnos también. Y no es así. Dios nos salva es por su gracia y por su amor. La hermana Eri quería conversar algo. Sí, lo que quería decir acerca de estos temas que causan mucho revolución en muchas creencias y hasta en nosotros mismos, porque a veces nosotros como adventistas creemos que predicamos primero los 10 mandamientos o la ley del alimento y no llevamos a Jesús. Yo considero que cuando tú conoces la gracia de Dios a través de Jesús, esa gracia tiene que transformarte para hacer obra. Es un resultado. O sea, las obras son el resultado de la gracia salvadora de Cristo. Porque yo no puedo decir que conozco a Cristo, que soy salva por él y no tener obras. O sea, es algo totalmente que no dice la palabra de Dios. Y como dijo el hermano ahora, muchas veces una persona coge una cosa y coge la otra. Pero Santiago también dice, mira, ¿tú sabes qué? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Vamos a unirla. O sea, no puede haber una de otra porque las obras son el resultado de la fe. Es un resultado, tiene que existir, tiene que estar en nosotros. Si no, no hay gracia. ¿Me entiende? Es una gracia que me lleva a mí hasta obedecer por amor, por lo que él ha hecho por mí a través de su sacrificio. Y ese es un tema bien importante que tocó el hermano, sumamente profundo también. Otra cosita que yo quiero decir con respecto a eso, a la fe y a las obras, es que tenemos que entender que hay momentos en que Pablo quiere resaltar algo. ¿Ve? Y cuando hay libros, por ejemplo, el libro romano habla mucho acerca de las obras y habla también acerca de la fe.
pero hay momentos en que Pablo quiere resaltar las obras y lo que habla es de las obras y deja la fe a un lado. Y hay momentos en que pone la fe por encima y deja las obras. Pero Pablo tiene un equilibrio en las cosas porque al final dice, sin fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la fe es manifestada en obras. O sea que al final van unidas una con las otras porque una es el resultado de la otra. Nadie puede obrar si no tiene fe. Y la fe se manifiesta en las obras. Pero tenemos que entender eso, que hay capítulos, hay cosas en la Biblia que nos hablan sobre un asunto, porque en ese momento ese tema o ese asunto es lo que considera en ese momento importante para ese grupo de personas a la que se le está escribiendo. Pero no quiere decir que no sirvan o que no sean necesarias. Cada una tiene una función y cada una juega un papel importante en el proceso de la salvación. Sí. Estaba Moisés por ahí, no sé si quería comentar algo. No. Dale. ¿No? No. Ok. ¿Alguien más para comentar? Eri quería comentar algo. No, sí, con respecto a lo del hermano, mira, a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas para recibir la gracia de Dios, pero déjame decirte que la gracia de Dios se manifiesta en Cristo, es decir, lo que Él hizo en nosotros. Lo que yo estaba tratando de decir es que esta gracia me tiene que llevar a hacer obras a mí. Es que no se puede separar, como dice el hermano. Es la gracia que me transforma a hacer obras, porque yo no puedo. Mira, hay muchas personas, déjenme decirle algo, hay muchas personas que son ateas, por lo menos, y esas personas hacen muchas obras. Hacen cantidad de cosas que nosotros ni siquiera hacemos, pero no tienen a Jesús. ¿Se van a salvar? La salvación viene por Jesús. Entonces, la gracia es lo que hizo Jesús. Yo lo que tengo es que agarrar esa gracia y aceptarla y amar a Jesús, y eso me va a llevar a hacer obras y a obedecer también su palabra. De lo contrario, yo conozco personas, cantidades que hacen cosas maravillosas que yo me quedo, wow, pero no creen en Jesús. Entonces, no, yo creo que las obras son un resultado de la gracia, 100%, ¿no? Una pregunta, hermana. Entonces, ¿qué está moviendo a esas personas a hacer eso? ¿Ves? En este caso no tienen a Jesús. Dios pone el buen don, pero si no aceptas a Jesús como Salvador, ¿te vas a salvar? No. Esa es mi pregunta. No te vas a salvar. Todo don perfecto, todo lo bueno que hacemos lo pone Dios en nuestros corazones, sean ateos, sean católicos, sean evangélicos, pero la gracia de Jesús es la que nos salva a nosotros. Olvídese que si usted hace y no acepta a Jesús, no va a ser salvo, porque la salvación viene por Jesús, por lo que Él hizo. Entonces, la Biblia es un libro que está lleno de mensajes para cada uno de nosotros. Está lleno. Está lleno de mensajes. Lleno de mensajes, promesas. Y hay algo muy lindo que me da la Biblia en mis manos, y es saber quién yo soy, de dónde yo vine, yo provengo, y hacia dónde yo voy. Amén. ¿Cuántas personas viven en este mundo que no saben ni de dónde vino, o tienen la idea que le ha dado el mundo materialista de que surgimos de un mono, ¿ves? Sí, y que no sabe dónde va. Piensa, no, se acabó la vida, ya, hasta ahí llegamos. Te dice, no, una persona me dijo un día, la vida es tan corta que hay que disfrutarla. Miren la forma de pensar de las personas, que hay que disfrutarla. Y digo, ¿y cómo tú la disfrutas? Me dice, haciendo lo que yo quiero. El ser humano siempre ha querido hacer lo que él quiere hacer. Así es. No el bien para él, sino lo que él quiere hacer. Que al final es mal. Y al final es mal. Pero lo importante de esto es que Dios me dice, después de la muerte, hay una vida ¿para quién? Para todo aquel que me acepta. ¿Qué creen eso? Ese es el mensaje. Yo no puedo hacer nada para mi salvación. La salvación no es barata. Y la salvación es gratuita, pero no es barata. No. Le costó al Hijo de Dios su vida. Sí. Entonces, esto es lo importante. Que yo me prepare para encontrarme con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
Y el Señor no me va a dejar sin luz. Si yo cada día busco de entender su palabra con oración, con dedicación, el Señor me va a mostrar lo que Él quiere mostrar. René, amén. Félix quería compartir algo con nosotros, si podría. Oye, René, añadiendo a eso mismo que tú estás diciendo y a todos los que estamos aquí, la hermana sabe porque ella es dominicana. Nosotros tenemos una frase en nuestro país que dice, y el que es del campo sabe esta frase, dice, usted puede enseñar al caballo para que vaya y sepa dónde tomar agua. O sea, usted puede enseñarle al caballo a ir para que se pueda rebosar de agua. Pero lo que usted no puede hacer es que el caballo vaya si él no quiere ir. Es así. Conclusión de esto, de mi parte. La palabra de Dios es enseñanza, es instrucción. Hay cosas de la palabra de Dios que si yo, como hemos estudiado en las lecciones pasadas, estoy haciendo algo mal hecho y lo estoy leyendo en la palabra y yo viro la página para no hacer lo que la palabra de Dios me dice y todo eso, si yo no pongo la voluntad mía al servicio de Dios y soy flexible y si Dios me está dando un mensaje, mi vida se va a cortar. Y eso lo vemos con muchísimos ejemplos. Yo creo que yo soy un vivo ejemplo de eso, por eso yo vivo agarrado de Dios todos los días, porque el Señor me ha dicho a mí muchas veces, Feli, cuídate, no hagas esto, no hagas lo otro. Inclusive ha puesto a personas que leen la Biblia también, que me han dicho eso. Pero pasa lo siguiente, que cuando no escuchamos la palabra de Dios y hacemos como el caballo, nuestra vida se acorta. René, ahí en la última parte de la lección nos habla de los libros y sus mensajes y hay una pregunta al final que dice, ¿qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Y lo que nos trae es a entender que los libros están ahí para enseñarnos algo. Por ejemplo, Génesis nos está enseñando quién es el creador, cómo nos creó y que no, y nos enseña, nos dice, nos da una referencia de algo para que no nos confundamos con lo que dicen otras personas que hayan llegado a conclusiones erróneas. Entonces, y cada libro nos trae un aprendizaje diferente, ¿no? Cada libro nos enseña para algo y nos viene para traernos una idea, un mensaje que debemos aprender. Y por eso es que también se dice que debemos leer la Biblia completa. Y muchas veces Amén. dice que también debemos leer la Biblia desde un principio a un fin. Y la Biblia como base, pero también podemos usar otras herramientas para comprenderla, ¿no? Como los libros de la hermana G. de White, que también nos pueden ayudar a comprender ampliar un poco el entendimiento de la Biblia, como también han aparecido las cosas de arqueología, objetos. También nos dice que, por ejemplo, hay pergaminos que se han encontrado de los egipcios que ratifican ciudades que existieron, palabras que se usaban en el texto bíblico, que nos están dando una afirmación de que eso existió. Entonces, cuando uno se apoya de otras cosas, también es interesante e importante. Tú has dicho algo muy importante. La Biblia nos dice, es un relato de Dios que nos muestra de dónde somos, nos habla de lo que Dios quiere de nosotros. Y hay algo que me gusta de la Biblia que es diferente a muchos libros. Te voy a decir, la Biblia te muestra lo bueno y lo malo de los seres, de las historias de los seres humanos que trata. ¿Por qué? Porque cuando tú lees un libro regularmente, ¿de qué habla? Lo bueno del ser humano.
Y la Biblia me dice lo malo que hizo el ser humano ese también, esa persona, para ayudarme a mí a yo no caer en ese error que esa persona cometió. Si vemos la historia de David, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque Dios me dice a través de la historia de David, René, a pesar de que los errores que tú cometas, Dios está siempre dispuesto a perdonarte. Y el plan de salvación está extensivo a ti. Lo único que no puede hacer Dios es, como dice Félix, hacer que el caballo, si no quiere, vaya allí. ¿Ves? Si nosotros no queremos y rechazamos a Dios, Dios no nos puede obligar, pero sí nos da la oportunidad de salvación. René, si vamos entonces teniendo la conclusión ahora para terminar. Sí, ya terminando la parte aquí de lo que es la lección como tal, la lección me ha dado una enseñanza en forma general, debido a que me ha mostrado desde el comienzo hasta el final lo que Dios quiere para mí. Y no solo eso, sino que aún más, a través de la página impresa, me dice el plan de salvación que tiene para mí. Y no dejando atrás lo que dice Deuteronomio 6 y 7, tenemos la responsabilidad también de llevarle a otras personas, o de hablar, como dice Deuteronomio, háblale al levantarse, al acostarse, y eso es aplicable hoy en día también a nosotros como padres con nuestros hijos, porque debemos decirle cada día a nuestros hijos lo que Dios quiere para él, el plan que Dios tiene para él, por qué Dios le dio la vida a él, el plan que Dios tiene para salvarlo, que lo ama. Y Dios no se olvida del ser humano. Si hemos visto a través de la historia, le tuvo que levantar a los luceros, a los campeones de la reforma. ¿Para qué? Para traer nuevamente la oportunidad de que todas las personas tuvieran la oportunidad de tener la palabra de Dios, no como estuvo en esa época la palabra de Dios restringida, que muchas personas no tenían la oportunidad de conocer, de leer, de estudiar la palabra de Dios. Hoy la tenemos, debemos aprovecharla. Eric quería comentar algo. Sí, eso mismo. Tenemos una Biblia en nuestro propio idioma. Eso es maravilloso, es una bendición. Tenemos que ir estudiando la Biblia con cuidado, humildad, porque hay un mensaje que otras personas nos conocen allá, pero nosotros tenemos que estar bien informados de cómo estudiar la Biblia. Y esta lección nos ha enseñado que va más allá que de leer un texto o un versículo o 2 o 3 versículos, va más allá de investigar, de estar nosotros empapados del tema completo que vamos a enseñar, porque de esa manera, cuando vayamos a esas personas con la seguridad de la palabra y de lo que realmente significa lo que estamos enseñando, puede ser impactante para esa vida. De lo contrario, si estamos mal informados o no tenemos el dominio de lo que estamos enseñando, puede ser deficiente. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, tenemos formas, tenemos fuentes como Elena G. de White y otras fuentes también, en las cuales podemos encontrar exactamente lo que Dios quiere decir. Nosotros no sabemos, nuestra mente no entiende, pero el Señor quiere transmitirnos ese mensaje a través de su Santo Espíritu, pero nosotros tenemos que hacer la investigación y el estudio. Es sumamente importante y tenemos un mensaje que compartir grandísimo de salvación y vida eterna que otros nos conocen. Y nosotros estamos capacitados y nos dejamos capacitar por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Irma, por favor, que nos acompañe en oración. Mientras ella se prepara, quería comentarles que, bueno, tenemos esta discusión grabada en Facebook. Si alguien llegó tarde, puede entrar y ver el video nuevamente y poder seguir estudiando más a profundidad también. Gracias. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalaste. Gracias porque aunque no podemos estar reuniéndonos en la iglesia, hemos podido estudiar la lección, compartirla. Gracias por todas tus bondades, por tu amor.
Pero te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado en cada una de nuestras vidas, para que así esta lección que hemos estudiado no sea una lección más que pase, sino que podamos ponerla en práctica y hacer lo que a ti te agrada. Sé también ahora con el segundo servicio, que tú seas con el que ha de tener uso de tu palabra, que lo dotes de tu Santo Espíritu y abras nuestra mente y corazón para poder grabar, Señor, todo lo que él diga y poderlo poner en práctica también para ese día que tú vengas todos juntos, puedan darte la bienvenida y vivir contigo por la eternidad. Por Jesús, amén. 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 Las semanas tienes algún momentito, te puedas conectar a nuestros grupos pequeños, puedes escribir